En primer lugar, muchas gracias a vosotros por contactar conmigo. Soy máster en análisis político, politólogo y sociólogo. Actualmente trabajo en la Universidad de Murcia como investigador. Estoy en la última etapa de realización de mi tesis doctoral. Realizo mi tesis sobre el fenómeno de la polarización afectiva, muy vinculado a las emociones. Y bueno, mis primeros trabajos de investigación pues precisamente tienen que ver con el plano de la comunicación político-electoral y su relación con las emociones y también con las identidades sociales. En el caso de países en vías de desarrollo, ¿cree usted que existen gobiernos que procuren mantener a la población con un bajo nivel educativo para poder controlarlos y así estancar al Estado, en los cuales los únicos beneficiados sean aquellos que se encuentren en el pico de la jerarquía social? Más allá de mi opinión, es un hecho bastante constatado. El desarrollo de los niveles educativos tiene muchísimo que ver con un proceso de emancipación social que hace que la gente sea mucho más crítica y que por tanto sea mucho menos manipulable. Y claro, en el momento en el que la gente es mucho más manipulable, en el que se emancipa, en el que adquiere una autonomía de la voluntad, que por tanto puede decidir sin pensar en elementos de mera supervivencia, pues hay ciertos liderazgos, ciertas opciones políticas que no tienen futuro. Yo creo que aquí hay un binomio muy importante. Uno es educación y otro es pobreza. Cuando la gente vota con hambre, no hay democracia. Esto es muy importante. Y cuando la gente vota sin tener instrumentos críticos que aporta la educación, tampoco hay democracia. Y esto sí que tiene que ver mucho con esas teorías clásicas de Lipset y de otros autores de la vinculación entre desarrollo económico, desarrollo social y democracia. Es cierto, y yo lo percibo así, que en aquellos países donde no se ha llegado a un nivel de desarrollo económico alto, y desarrollo económico no quiere decir crecimiento del PIB, no quiere decir nada de esto, sino realmente quiere decir que las tasas de pobreza están en unos límites bajos, están en unas cifras bajas y que por tanto no hay grandes masas de personas con necesidades materiales básicas no cubiertas. Para mí esto es el concepto verdadero de desarrollo económico, diferencial de crecimiento económico. En aquellos países donde esto no se produce y evidentemente donde hay pobreza no hay educación, porque la educación no está llegando a todo el mundo, porque la gente tiene que salir del sistema educativo, etc. En aquellos países donde no se produce esto no puede haber decisiones democráticas porque la gente no vota de manera independiente y libre. ¿Cómo pueden los políticos manejar la delicada línea entre utilizar las emociones para conectar con los votantes y evitar la manipulación emocional? Es imposible pedirle a un político que no use la emoción porque es una estrategia fundamental para llegar a las personas. La diferencia entre emoción y manipulación es evidente y para eso yo creo que es útil el concepto de persuasión. La diferencia entre persuasión y manipulación que está en el uso ético responsable del discurso. Una persona, un político, tiene la necesidad y no se le puede cuestionar de persuadir a las masas y para ello usa las emociones para llegar de manera más directa, para hacerse escuchar mejor, para simplificar el procesamiento de los estímulos y para simplificar el procesamiento del entorno. Cuando un político está mostrando una realidad que claramente no existe, cuando está enseñando un mundo que claramente no existe, cuando está alterando esas condiciones de la realidad, sí está manipulando y no está persuadiendo. Una pregunta extra. ¿Sí? ¿Usted tiene fe en que hay un aumento en el pensamiento crítico en la población para el futuro? No lo veo muy claro. Yo creo que no. Yo creo que el impacto de las nuevas tecnologías, y actualmente yo creo que el gran reto es pensar en la inteligencia artificial, va a generar un gran clima de confusión. Y el reto para los próximos 30 años va a ser el reto de conocer cuál es la verdad. Y que ese relativismo en el que habíamos empezado en cierta forma en la posmodernidad se va a acelerar de tal manera con la manipulación de la realidad que va a introducir la inteligencia artificial que vamos a vivir en una confusión constante. Y en esa confusión constante donde no vamos a ser capaces de identificar cuáles son los hechos y cuáles no, ante la imposibilidad de identificar los hechos solo nos va a quedar la emoción. Solo nos van a quedar nuestras tripas porque no va a haber realidad posible. Y por tanto creo que lo que va a haber es un auge de los procesos más pasionales, en el mal sentido, en ese sentido clásico filosófico de las pasiones tristes, y que esto también tiene mucho que ver con el aumento de la desigualdad, de la guerra, de la violencia en todo el mundo. En un mundo que está en llamas es muy difícil pensar que va a haber pensamiento crítico porque la gente va a tener que cubrir necesidades muy básicas y no va a haber un gran espacio para el debate sosegado. Esto terminó un poco más pesimista de lo que esperaba, pero gracias. Bueno, no pasa nada, todos podemos cambiar la realidad. Exposición. Mucha suerte con el trabajo, chicos. Gracias. Muchísimas